¿Por qué me atrevo a comentar una anécdota de este tipo? Porque el modelo que se cultivó durante largos siglos y que llegó a excesos por la derecha y por la izquierda, este modelo que los filósofos y los sociólogos a veces califican como modernidad racionalista, modernidad ilustrada, se agotó. Y más pronto que tarde, los seres humanos reales comenzamos a buscar espacios nuevos para construir un mundo distinto. Justamente cuando el modelo grande, el modelo macro, entra en crisis y empiezan las nuevas búsquedas, es cuando la gente que se dedica a la sociología, a la política, a la filosofía, al pensamiento y aún en nuestra propia iglesia, empezamos a decir con un lenguaje o con otro que algo estaba pasando de manera profunda en la vida del ser humano hacia finales del siglo XX. Cuando leemos, por ejemplo, la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, vamos a encontrar que desde el parágrafo número 1 en el Concilio Vaticano II, los obispos reunidos en concilio, presididos por el Papa, nos recuerdan que estamos en un momento especial en la historia de la humanidad, en donde los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufres, tienen que ser también los gozos, las alegrías, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los cristianos. Porque todo aquello que realmente esté pasando en el mundo de lo humano debe de encontrar espacio en el corazón del cristiano. Y luego parágrafos más adelante nos dirá estas cosas humanas tan humanas que los cristianos tenemos que aprender a abrazar y acoger, hoy están experimentando, dice el concilio, una profunda mutación social, un profundo cambio cultural. Hay cambios profundos y acelerados que se están dando en nuestra sociedad, que a veces simplemente los constatamos porque sentimos que cada año es más breve que el anterior, sentimos que los avances tecnológicos que hoy tenemos como que introducen una nueva velocidad en la vida, en el ritmo con el que uno vive la propia vida. Pero algo todavía más importante, porque en el diálogo sencillo entre un padre y un hijo, ya desde la época del concilio se experimentaba que la brecha generacional, las diferencias del lenguaje, de inquietudes, de preguntas y de respuestas entre padres e hijos se estaban ampliando. Esa brecha que es normal, que siempre suceda, simplemente por una elemental diferencia de edades, sin embargo, en este momento de cambio de época parece ampliarse. Y entonces el Concilio Vaticano II, sin usar todavía la palabra cambio de época, sin embargo, ya comenzaba a indicar y a señalar como con el dedo que las cosas que están pasando en el ámbito de la economía, de la política, de la sociedad, tienen una raíz más profunda. Si ha habido grandes problemas, grandes batallas, grandes guerras, grandes conflictos, grandes hasta exterminios de millones de seres humanos inocentes, todo eso, con todo lo grave que es apenas la superficie de un fenómeno más profundo, más complejo, más importante, que consiste, y ahora ya uso las palabras que usan los obispos en Aparecida, que consiste en un profundo cambio cultural, en donde las certezas que le daban seguridad a la vida de las personas y de los pueblos durante muchos siglos, esas certezas están cambiando. Quienes nacimos antes de 1968, en general creemos más o menos en lo siguiente. Nos gusta, por ejemplo, la puntualidad matemática y exacta. Nos gusta dividir el mundo en blanco y en negro, en derecha e izquierda, en buenos y malos, en liberales y en conservadores. Tener las cosas claras, ser coherentes con nuestras ideas. Y entonces cuando empezamos a ver esas características,
vemos que unos de una manera un poco más fuerte, otros un poquito más tenue, todos hemos sido víctimas del racionalismo matematizado, cientificista, en el que todo el mundo entró durante varias décadas y siglos. A lo mejor los que nacimos antes del 68, por ejemplo, leímos como novela juvenil alguna novela de Julio Verne, y entonces encontramos justamente en cualquier cuento o novela de Julio Verne que un grupo de personas están en una situación difícil, pero uno de ellos es científico, y gracias a la presencia del científico se salva la situación peligrosa y el malo queda vencido y la gente que estaba en peligro se rescata. ¿Por qué? Porque a través de las obras de Julio Verne, de Salgari, a través de la educación de la Secretaría de Educación Pública, a través de la cultura ambiente en la que nos metió, por ejemplo, Porfirio Díaz hace justamente un poco más de 100 años, la idea de que la razón, la ciencia, la técnica, la precisión matemática son lo más importante de la vida, se transformó además en que esas cosas iban a salvar la vida de las personas y del mundo entero. Iban a ser el factor de progreso más importante. Y entonces, si hay un país subdesarrollado, se pensó durante largas décadas que lo importante era llevarle ciencia y tecnología, y así ese país iba a ser más feliz, más desarrollado y más pleno. Esa idea, por ejemplo, todavía la vimos en algunos de nuestros gobiernos de la República aquí en México, cuando de repente algún asesor más o menos seguramente bien pagado y erudito le sugería al oído al presidente de la República que para corregir los problemas de educación de nuestro país bastaba con poner computadoras e internet en todas las escuelas. Y entonces empezamos a encontrar computadoras en todas las escuelas del país, aún en las escuelas en donde ni siquiera había luz eléctrica. Pero ahí estaba, ¿no? La PC con su Windows 98, ¿no? Reluciente, sin que nadie pudiera usarla, por supuesto, porque no había luz eléctrica, pero en el bello caso de que sí la hubiera, de repente el niño, el maestro, se enfrentaba al internet, al software, al programa de cómputo, al procesador de palabras, y después de 6 años de gobierno bajo esa manera de entender la cuestión educativa, ¿cuál fue el resultado? Que México sigue igual o más rezagado en materia educativa. Porque nunca una herramienta, por importante que sea, puede sustituir la verdadera formación humana que el niño requiere para crecer en su humanidad, para vivir a la altura de su dignidad y para tener mejores oportunidades, por ejemplo, de trabajo y de posibilidad de formar una familia. No bastan las herramientas si no se reforma en lo profundo la educación en México. Ahorita simplemente fijémonos que racionalismos de derecha y de izquierda nos convencieron a la gente de derecha y de izquierda nacidos antes del 68 en la idea de que si éramos muy exactos y matemáticos, si éramos muy puntuales, obsesivamente puntuales en el sentido matemático del término, si clasificábamos la realidad en buenos y malos y éramos intolerantes con los malos porque nosotros somos los buenos y cosas por el estilo, nos convencimos con este tipo de ideas de que el mundo así iba a funcionar. Y ese mundo racionalista, matemático, perfecto y exacto, planificado y administrado, no funcionó. Sino que tanto la izquierda como la derecha generaron un terrible desencanto y decepción en las nuevas generaciones. Cuando, por ejemplo, miramos a los jóvenes, no en el año 68, en donde a lo mejor alguien podía tener esta mentalidad racionalista y además llevarla a la calle, de 12 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años de edad, nos llevamos una tremenda sorpresa, porque de repente lo citamos a las 5 de la tarde y llega a las 5:15 con una gran paz en el corazón y en la conciencia. Y yo, como viejito, nacido antes del 68, me enojo, porque llegó tarde, que no sabes que la puntualidad, etcétera,
Y el joven me dice con gran tranquilidad, pero si llegué a las 5:15, ¿cuál es el problema? Porque lo importante de la vida no es matemáticamente exacto para el joven posmoderno del momento actual. Si en el pasado, los que nacimos antes del 68, creíamos en la razón, en la planificación, en la exactitud, en el control, para ponerle orden a las cosas, tienen que estar controladas. El joven que nace en el año 78, en el año 88, en el año 98 o 2008, conforme más se aproxima al presente, esto es más claro, no cree en las grandes explicaciones totalizantes, en las grandes verdades escritas con mayúsculas, ni en los grandes números matemáticamente perfectos, sino cree en lo intuitivo, en lo emotivo, en lo diferente, en lo disidente, en el compromiso ecológico. En otras palabras, hay un nuevo momento cultural que se refleja en los lenguajes, en los estilos de vida, en las modas. De repente, en un diálogo entre padres e hijos, entre sacerdote y fiel, entre los sacerdotes y los jóvenes seminaristas, aparentemente usamos los mismos términos, y el joven y el adulto hablan de libertad, de verdad, de amor, de antro. Y de repente el viejecito nacido antes del 68, cuando oye la palabra antro, se imagina un lugar en donde hay una bola de espejitos dando vueltas en el techo, ¿sí me explico? Y en donde el muchacho saca a bailar a la muchacha, le invita a bailar y a platicar a lo largo de la noche. No sé si me explico el despiste tan terrible de los que nacemos antes del 68, porque creemos que un antro es una disco, cosa que dejó de existir hace mucho tiempo. Y no entendemos que las palabras como antro, libertad, verdad, amor, noviazgo, están profundamente resignificadas, privilegiando lo emotivo, lo intuitivo, lo afectivo, lo disidente, lo diferente, lo rupturista, la opción de género y el compromiso ecológico. Hay una profunda mutación cultural, dicen los obispos en Aparecida. La palabra cultura no significa exposición de cuadros en el museo o concierto de música clásica en el auditorio. No, cultura significa la manera real como vivimos, como hablamos, como nos relacionamos con las cosas, con nuestro prójimo y con Dios. Son nuestros estilos de vida. Allí es donde hay una profunda mutación. Justamente cuando descubrimos que hay un cambio a ese nivel, podemos entender que los grandes cambios políticos, económicos y sociales, que de repente llega el PRI, y luego se va el PRI, y luego reaparece, que de repente hay devaluación, y luego ya se corrigen las crisis económicas, y luego nos regalan una reforma fiscal que nos despluma a todos, y, todas esas cosas que están pasando, todos esos cambios y vaivenes, tienen en el fondo algo más profundo.